escuchar un buen mensaje hoy. Amén. Bueno, pues, antes que nada, cerremos nuestros ojos y le pedimos a Dios que abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para entender el mensaje de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por darnos hoy un día más de vida para estar aquí, Señor. Seguir escuchando, seguir aprendiendo de ti, para seguir reflexionando y amando tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tenemos salud, tenemos vida, tenemos gozo y alegría por estar acá y que sigan siendo un día de entender, un día de seguir aprendiendo bajo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy voy a hablar de un tema que pues todo el mundo está celebrando, conmemorando, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, es acerca de la resurrección, ¿no? Bueno, todos ya saben la historia que Cristo murió, a los 3 días resucitó, pero yo quiero enfocar algo más de la resurrección, ¿sí? Si en verdad estamos tomando, si hemos tomado nuestra vida cristiana, la resurrección en serio. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si en verdad estamos como siendo buenos hijos de Dios, si estamos como recibiendo esa sangre que el Señor nos dio para nuestra salvación, ¿qué estamos haciendo por ello? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar un poco, abren sus Biblias en Mateo 28. Mateo 28. Del 1 al 10, a recordar el tema de resurrección. Amén. Pero como callados, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Mateo 28, del 1 al 10, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas y a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercando, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Bueno, este es un tema bastante importante, ¿no? Pues no fueron los 12 discípulos los primeros en ver el sepulcro vacío, sino fue María Magdalena, que fue una mujer adúltera antes de conocer al Señor, que fue salvada por el Señor, y la otra María. ¿Ustedes cómo reaccionarían a ver un sepulcro vacío que dejaron un familiar? Pues claro, atónitos, ¿no? O sea, con susto. ¿Y dónde dejaron al cuerpo? Si yo lo dejé acá, yo vi que lo enterraron acá. Yo me desmayo. Pero aquí se está cumpliendo algo que se estaba hablando desde el Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos a Isaías 53. Isaías 53. Del 3 al 7. Y ahí fue donde Isaías anunció la profecía de la muerte y resurrección del Señor. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por
Él fue el sacrificio vivo que hizo el Señor para esta humanidad, ¿no? A destacar que antes de que Jesús llegara, vivía el mundo bajo la ley. ¿Y qué era la ley? Pues lo que Moisés implantó y lo que el Señor obviamente le dio a Moisés, ¿no? Ya alguien está haciendo un recorrido del tema, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo el Señor? Por amor a nosotros, ¿no? Porque esa ley solo pertenecía para los judíos. Nosotros pues no somos judíos, ¿no? Somos gentiles, como se mencionan en la Biblia. Por lo tanto no teníamos salvación, estábamos fuera de la ley. Pero miren cómo es el amor de Dios tan grande, ¿no? Nosotros aquí vamos a saberlo hasta hace poco, ¿sí? No hace más de 500, 600 años, que vinieron a hablarnos de Dios, ¿no? Se nos fue hablado el tema de que nosotros éramos unos miles pecadores, ¿sí? Ante Dios. Y bueno, Jesús con su sangre nos fue lavando, nos fue limpiando, fue purificando nuestras vidas, ¿amén? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, es como una especie de introducción que habla a este tema de hoy, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo tomamos eso ante Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo tomamos en nuestras vidas? Hoy en día, como sociedad, es triste ver que a veces muchos lo cogemos como juego. Venimos a la iglesia, adoramos, exaltamos, pero salimos de ella y volvemos a hacer lo que hicimos. Es duro, porque yo no soy perfecto. Hay que colocar el chisme que hace el pueblo. Cantidad de pecados que pues, no nos queda fuera del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos tomando eso? ¿Sí? Es una reflexión que quiero que hagan ahí en este instante, mientras yo estoy hablando, que hagamos nosotros, de qué estamos haciendo ante el Señor, ¿sí? De cómo llevamos nuestra vida ante el Señor. Si estamos valorando lo que el Señor hizo con su Hijo en la cruz, ¿sí? Entregar un hijo a la muerte para salvar el mundo no creo que sea fácil, ¿sí? Los que somos padres entregaríamos a nuestros hijos para eso. Lo dudaríamos, ¿cierto? Y ahora que Dios lo hizo, ¿qué tanto lo estamos valorando? Bien. Quiero que vayamos a Hebreos 9, 26, 28. Hebreos 9, 26 al 28. Alguien no tiene que penar. Sí, por favor, puedes compartir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio, asimismo para quitar de en medio de él el pecado, y de manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, después de esto es el juicio. Así también Cristo, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Amén. Gracias, hermana Nancy. Bueno, aquí qué quiero resaltar. En estos 3 versículos, ¿sí? Se resalta una sola cosa, o sea, que solo se hace una cosa a la vez, ¿sí? Imaginen a Cristo padecer cada día por nuestros pecados que cometemos a diario. Ya diría el Señor, oiga, padre, ya, cálmese.
todo se hace una vez. Nos bautizamos una vez, ¿sí? No nos bautizamos varias veces. Entregamos nuestra vida una vez, aunque bueno, al principio, aquí les cuento algo, ¿no? Cuando yo decía al Señor, yo era una persona bastante mal genial, ¿no? Y todos los días vivía de mal genio, así, hasta que una vez entendí este mensaje por ese lado, que el Señor todos los días como que viéndome que la actitud y sabiendo que yo ya hace 10 días había entregado mi vida para cambiar, seguía en la misma tónica, ¿no? Entonces dije, cuando te di ese mensaje, dije, o sea, sería como algo masoquista hacerlo ante el Señor, ¿no? Entonces todo lo hacemos una sola vez, ¿cierto? Tenemos una sola vida, ¿no? Hay personas que hablan de la reencarnación y eso, pero no está establecido acá, ¿sí? Una sola vez morimos a nuestros pecados, ¿no? El 28 aparece, ¿sí? El Señor vendrá por segunda vez. ¿Y a quiénes aparecerá? Todos los que lo esperamos, amén. A todos los que estamos cada día humillados ante el Señor, con nuestro corazón contrito, ¿sí? Caminando en el Señor. Él no va a venir por pecadores, o sea, por personas que no quisieron aceptar el mensaje, por necios, ¿sí? Hermanos que no nos vayan a coger de sorpresa. ¿Sí? Ustedes ven cómo pasa el tiempo volando. Y eso está cada día la situación más peor. ¿Qué estamos haciendo ante eso? Muchas veces, a veces como que vemos cómo pasa el tiempo, pero no hacemos nada. Estamos sentados en la silla, cómodos, viendo cómo el mundo está en llamas también. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesús solo murió por nosotros, los que estamos acá encerrados, o por los que están afuera? Por los que están en todo lado, afuera. Así es, por los que estamos en todo lado, ¿sí? Y ahí, ¿por qué sabiendo eso nos da miedo hablar ante las personas, compañeros de la empresa? Eso. A veces el temor de ser burlados, de ser rechazados. Ya, yo he experimentado eso. Yo trabajo en un gremio bastante pesado, ¿sí? Mecánicos, son groseros, chistes verdes, todo. Y impactó esto algo en esta semana, que se hablaba de la Semana Santa, ¿no? Y estando en el turno de noche a veces que no había nada que hacer, hablamos, debatíamos, por decirlo así, ¿sí? Sobre la muerte y resurrección del Señor. Y bueno, pues hay personas católicas, ¿sí? Pues, respetando obviamente pues, el tema. No, que como ellos porque se azotan, porque hacen como esa especie de penitencia de subir las rodillas y toda cuestión. Entonces todos decían, no, es que es una penitencia que el cura nos dijo que teníamos que pagar por causa de nuestros pecados. ¿Sí? A lo cual uno argumenta las cosas bajo la escritura, obviamente dice, pero ¿por qué si el Señor ya murió por nosotros? Ustedes no tienen que hacer eso, ¿sí? Además dije que es como un tono, pues para mí, ¿no? Un tono como de burla ante el Señor, porque pues eso de pegarse, toda cuestión no es bueno, ¿no? Entonces, entendían las personas de qué les estaba hablando, qué les estaba enfocando, ¿no? Al momento de que el Señor murió una sola vez, Él pagó nuestros pecados, ¿sí? Nosotros solamente, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo en el corazón, ¿sí? No hacer penitencias, no hacer disciplina, ¿no? Así que ya me entienden un poco, ¿sí? Entonces, Él murió solo una vez para sellar el pacto, amén. Hebreos 1, del 1 al 3. Y en esto quiero resaltar, la resurrección es un medio de comunicación para el mundo. Amén. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Digo, medio de comunicación, ¿sí? O sea, a través de la resurrección, el Señor nos comunica a nosotros que también podemos entrar al pacto de la salvación. Amén. ¿Sí? Como lo decía anteriormente, ya no solo los judíos por la ley, sino ya el Señor se expandió, ¿sí? No se quedó en ese pequeño pueblo para hablar para que se cumpliera esa ley que el Señor mismo había establecido. Él quebrantó la ley apenas puso a su hijo en la cruz. Amén. Él empezó a comunicar, extender, ¿sí? Lo leíamos anteriormente, y dar las buenas nuevas, ¿cierto? Jesús murió y resucitó ya hace más de 2000 años, y al sol de hoy se sigue hablando. Amén. Al sol de hoy se sigue extendiendo el mensaje, ¿sí? ¿Con qué fin? Para purificar de nuestros pecados, para traer la salvación, poder principal esa salvación. Entonces, se sigue extendiendo y se sigue extendiendo. La palabra también lo menciona, se va a extender hasta que todo el mundo lo sepa. Cuando todo el mundo lo sepa, ¿qué va a pasar? El Señor viene. El Señor viene por los que vinieron, ¿sí? ¿Cómo nos comunica eso el Señor? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Que fue el que dejó aquí en la tierra establecido para que se siga llevando ese mensaje, ¿sí? Entonces, cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo deja de estar en la tierra, ¿sí? A eso que va, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos la potestad, ¿no?, de comunicar esto hoy, ¿sí? Seguirlo comunicando, extendiendo. Hoy las personas son más abiertas a escuchar el mensaje, aunque uno no lo crea. Antes no. Mis padres, abuelos contaban que aquí, mejor dicho, ser cristiano era un delito, ¿sí? Ahora tenemos otra oportunidad, estamos en el mundo occidental, de todo es libre, ¿sí? Te pones a ver en otros países y hablar de esto, eso es un delito, es un pecado. Es peor delito que, mejor dicho, asesinar a alguien. Ahora que tenemos esto, o sea, no ser holgazán, no ser como que, sea que voy a dar un hermanito, pero qué tal me golpee, qué tal me insulte. Obviamente el impacto puede ser negativo como positivo, ¿sí? Y vean, pero que uno hace como llevar el mensaje, comunicar, ¿sí?, que el Señor ha hecho a través de nosotros, ¿sí? Va a haber cualquier gesto, ¿sí? Puede ser incómodo, puede ser algo que está esperando esa persona, ¿sí? Puede ser a veces una falta de respeto, como puede ser algo que necesitaba algo para llenar ese vacío. Amén. Pero ahí se impactó el mensaje. Amén. Entonces, eso hizo el Señor, enviar a su hijo, poner como esa tabla ahí, pegar a la pared, vea, aquí murió un hijo, entrego esto por sacrificio vivo para que Dios puedan arrepentirse y ser salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mordido, no sé, Gustavo. Bueno, hermanos. Primera de Timoteo del 2, 5 y 6. Su sacrificio es un puente que une las relaciones entre Dios y los hombres.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Un solo mediador. Hemos escuchado que se han levantado Cristos, que se han levantado personas, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, ¿sí? Se han levantado a través de la historia muchas personas que dicen que son las personas que traen la salvación. Es mentira. Porque ya el Señor escogió, eligió, puso en la cruz y llegó testimonio para toda la vida. Entonces solo hay una persona, un solo puente para llegar ahí, a través del Señor, ¿sí? Puente que estaba quebrado. Entonces un puente que se restableció para que tú y yo alcancemos la gloria de Dios. Amén. La resurrección es una esperanza viva. Primera de Pedro 1 al 3 al 9. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. ¿Qué nos trajo esto? Renacer, ¿cierto? Restaurar nuestras vidas. Entonces, a través de la resurrección de Cristo, ¿qué nos trajo? Restaurar nuestra vida. Cierra un capítulo en nuestras vidas para iniciarlo. Amén. Número 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí? ¿Qué tenemos a través de ello? Que ganamos una herencia, ¿cierto? Que hemos hablado de todo este tiempo. ¿Qué es la herencia? La herencia es estar al lado de la diestra del Señor. ¿Amén? Estar al lado del Señor después de haber pasado todas las penurias de este mundo. ¿Amén? Y obviamente ser unas personas sin manchas. Esa es la herencia que nos espera. Número 5, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. O sea, sí, con salvación y sin fe tenemos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me hago entender? Ya. Si somos salvos pero no tenemos fe, ¿estamos bien ante Dios? Y viceversa, si tenemos fe pero no hemos alcanzado la salvación, ya que no, si tenemos fe, a veces sí a eso que digamos dicen las personas, no tenga fe que eso va a pasar, fe, ¿sí? Pero o sea, salen como esa fe no al Señor, sino esa fe como a las cosas, como a deje de tener miedo, ¿sí? ¿Sí? Pero si no tenemos la salvación, realmente no alcanzaremos al Señor. Entonces, para eso tenemos que tener fe en que somos salvos. Para alcanzar la gloria de Dios. Amén. Número 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este es el punto especial que yo quería tocar. Alegres cuando recibimos al Señor. Amén. Alegres cuando el Señor nos toca el corazón. Hay un gozo cuando el Señor nos habla, ¿sí? Pero después es poca la alegría porque vienen las pruebas. ¿Sí? Porque este punto, ¿sí? Ser cristiano no es fácil. ¿Sí? Si el que cree que por ser cristiano va a tener casa, carro, beca, mejor dicho, mejores universidades para nuestros hijos, que los mejores trabajos, mejor dicho, que vamos a ser gerentes de una empresa, una compañía. Puede que sea cierto, puede que no. Pero muchas veces no. Esa vez es una mentira. ¿Han escuchado la canción del alfarero? Claro, me imagino. ¿Sí? El Señor nos pasa por medio de ese fuego para hacernos llorar, pero para hacernos unas vasijas nuevas.
Entonces, pasar por el fuego del Señor no es fácil, ¿sí? Entonces usted tiene que cambiar muchas cosas, usted va a sentir mucho dolor. A veces usted va a tener ganas de llorar, muchas veces se va a sentir solo cuando usted empieza a convertirse, e incluso en el camino hoy en día. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos? ¿Cuántos no nos hemos sentido como rechazados? Amén. Pues eso es parte de lo que el Señor quiere para nosotros, ya pasar las aflicciones, las pruebas. A veces, muchas veces nos encontramos sin un trabajo y no hay dinero. Y a veces pasa uno hambre, pasa necesidades. ¿Sí? Yo lo digo por mi experiencia. Ante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Gozarnos o quejarnos? Muchas veces nos vamos a quejar, ¿no? Ay Dios, pero yo ya estoy sirviéndote, Señor, pero yo estoy yendo domingo allá a poner las rodillas antes del culto, estoy allá levantando las manos, bla, 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 ¿sí? Y su merced me tiene, mejor dicho, abandonado, me tiene olvidado, Señor. Muchas veces eso salió de nuestras bocas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo aprendemos a madurar, ¿sí? Aprendemos a entender de por qué Dios quiere hacer eso con nosotros. Aquí, el tiempo que yo llevo, he escuchado cantidad de testimonios que hablan de eso. Personas que estuvieron arriba en la cúspide, tenían buen dinero, tenían, digámoslo, buenas relaciones sociales, conocieron a Dios y todos están al piso. Eso es lo que el Señor, para que el Señor nos haga esto una esperanza, nos tiene que primero restaurar, ¿cierto? El Señor tiene que quitar muchas cosas de nosotros, porque obviamente Dios, a todos los que ha hablado de nosotros, los que ha tocado nuestro corazón, nunca nos ha visto personas bastante buenas, bastante agradables. Algunos que pasaron de borrachos, de viciosos, fornicarios, bueno, cantidad de cosas, ¿no? A veces que tuvieron mucho dinero, pero ese dinero a veces lograba hasta a veces con pactos con el diablo, a veces hasta dinero sucio, ¿no? O a veces incluso podemos haberlo ganado todo bien, ¿sí? Bueno, siendo buenas personas sin hacerle daño a nadie, pero ante Dios no éramos conocidos. Entonces, ahí es donde Dios empieza a traer la restauración, traernos esas aflicciones, esas pruebas, de saber que cuánto aguantamos. Ahí va un ejemplo. Cuando el Señor se fue, los discípulos quedaron solos. El Señor ascendió. Y los discípulos no les fue muy bien, que digamos. La historia se sabe que en la escritura algunos fueron muertos, otros fueron encarcelados, como el caso de Juan, pasaron bastantes aflicciones solo por hablar del Señor. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo también, después de ser un perseguidor de cristianos, también al arrepentirse y entregar su vida al Señor, él no siguió llevando la misma buena decisión. ¿Sí? Para los que hemos leído Biblia, ¿sí? Hemos detallado que Pablo apenas aceptó al Señor, que recibió amenazas de muerte. ¿Sí? Tanto de los cristianos, de los que eran, mejor dicho, cristianos que peleaban como a sangre con nosotros para no ser casados, como en ese tiempo se habla, como de las personas que estaban con Pablo, porque para los que estaban con Pablo y después de ver que Pablo se convirtió, fue un traidor, ¿sí? Entonces ahí empieza la aflicción. Para los cristianos, obviamente, que estaban ya conversos, era muchas veces un mentiroso, o a veces un intruso. Él quería saber cómo atacar, pero no. Amén. Entonces, todas esas cosas tenemos que pasar nosotros, ya, esas aflicciones en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese lado? ¿Sí? Hemos estado en pruebas tras pruebas. Amén. Pero a través de esas pruebas adquirimos madurez. Empezamos a entender por qué Dios quiere hacer esas cosas con nosotros. Y empezamos cada día a amar y a caminar con Dios. Empezamos a ver también a entender de por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a la cruz, y nos ponemos como en los zapatos del
El Señor no la pasó nada bien en la cruz. Yo creo que Él no se reía por salvar el mundo, al contrario, Él estaba llorando, Él estaba ya sufriendo. ¿Sí? Estaba incluso pasando esa prueba que el Señor le dio para salvar esta humanidad. Amén. Número 7 de Pedro, número 1, capítulo, versículo 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Amén? Este es otro punto importante del ser humano. Pasamos las aflicciones, pasamos la prueba. Hay un final de esa prueba. ¿Amén? ¿Sí? Muchas veces, vuelvo y tomo los ejemplos de hoy en día, sin trabajo, y un día de estos, de la nada aparece un trabajo. Gloria a Dios. Dejaron un tiempo de rechazar y te empezaron a aceptar porque has dado ejemplo ante la sociedad. Gloria a Dios. O sea, ¿qué nos invita el Señor? ¿Sí? A que mantener la esperanza. ¿Sí? A mantener una esperanza viva de que todo puede terminar. De que todo cambiará. ¿Sí? Todo cambiará para bien de nosotros. Obviamente, en el caminar con Dios, ¿sí? Vamos a ver prueba tras prueba, ¿sí? De diferente magnitud, de diferente aspecto. ¿Sí? Amén. Bueno, la resurrección destruye el pecado. Romanos 6, 5, 6. Amén. Romanos 6, 5, 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Cuando aceptamos al Señor, lo recibimos en nuestros corazones, todo va uniendo lentamente, todo va comenzando por esos pecados. ¿Sí? Haz de cuenta como que cuando acepta el Señor, pues bien pasa lo que atravesó el Señor aquí en la tierra. ¿Sí? Pero me entiendan, empieza a ser latigado el pecado. ¡Pah! Dale palo al pecado, hasta matar. Vamos matando ese viejo hombre para hacer un nuevo hombre, lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Pero muchas veces, o sea, aceptamos al Señor, pero no queremos morir al pecado. Muchas veces queremos escucharnos el mensaje, queremos recibir al Señor, lloramos ante el Señor. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿realmente qué queremos hacer como personas? ¿Morir al pecado y vivir en Cristo? ¿O vivir en Cristo y seguir pecando? O sea, dos cosas que no se puede hacer en la vida es servir a los señores. Yo no puedo estar acá y a la salida, no sé, yendo a hacer otra cosa no agradable al Señor. Si a veces nos falta como esa decisión propia de decir, tengo que morir al pecado, tengo que morir a eso. No sé si ustedes se miran al espejo y no solo para mirarse lo bonito que somos, sino se miran al espejo y mirar cómo están sus vidas ante el Señor. Amén. A veces tienes como esa conciencia que te está golpeando, te dice, no debiste hacer esto. No se trata de decir que porque pises una iglesia vas a ser salvo, no. Siempre he dicho, esto es
Entonces, hermanos, la invitación es esa. Y para terminar, bueno, quiero enfocarme en un pasaje en especial. Un pasaje que realmente me ha fascinado desde un tiempo atrás. Y es para ustedes: ¿quién fue el primer hombre que estuvo en el paraíso? ¿Quién se les ocurre en la cabeza? Para ustedes, ¿cuál fue la persona que estuvo en el paraíso apenas el Señor murió? ¿No? ¿Sea? Pilatos, Barrabás, ¿no? El soldado que puso la lanza en el costado, ¿no? Vamos para Lucas 23, 39, 43. El ladrón que estaba en la casa. Lucas, ¿qué, perdón? Lucas 23, del 39 al 43. Amén. Bueno, aquí se menciona en este pasaje la crucifixión del Señor. Amén. De cómo sufrió, de cómo tuvo que cargar esa cruz para llevarla al Gólgota, que es el lugar donde crucificaban a las personas. Antes de esto, crucificar a una persona en ese tiempo era la peor deshonra para un ser humano. En ese tiempo era como la pena de paga de deudas por hacer mal a la sociedad. ¿Sí? La crucifixión para las peores personas. Muchas veces vamos a entender por qué Jesús tuvo que parar allá sin nada. ¿Sí? Pero para esa época las personas pensaban que Jesús era blasfemo. ¿Sí? Porque él se hacía creer Dios. Porque él se hacía pasar de que hacía milagros. Muchas veces hasta quizás lo hicieron pasar por un agorero, un brujo, ¿no? Analizando las escrituras, obviamente, ¿no? Pero eran porque eran personas ciegas de conocimiento. Y en este pequeño pasaje vamos a ver dos clases de personas. Ustedes acompáñenme a leerlo. 39 al 43 de Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya saben quién fue la persona que pisó el paraíso. La primera persona, El ladrón. el ladrón. Y es algo increíble, ¿sí? Es algo de ver que, digamos, la primera persona que pisó el paraíso era un ladrón. ¿Sí? Una vez como que lo analizaba: wow, un ladrón. Viene sorpresa, ¿no? Muchas veces nosotros podemos estar acá, pero a veces estamos ciegos. ¿Sí? Venimos a escuchar el mensaje solo por escuchar, ya, se sale, entra por un oído y sale por el otro. Muchas veces venimos acá y tenemos los pensamientos en otros lados. ¿Sí? Y aquí es donde voy yo a las grandes sorpresas que el Señor traerá. A veces toca sacarnos ese chip de señalar a las personas que están afuera. Y qué lindo que eso a través del tiempo ha ido cambiando. Porque yo me acuerdo de pequeño, estaba el creyente, pues con todo respeto, balance, ya me arrepentí, ya no perdió a Dios. ¿Sí? Salían con su Biblia en mano y decían: ven a una persona, no sé, tomando cerveza. Ahí va, esa persona se va a condenar al infierno. Veían al infierno, ahí se va a condenar al infierno. Incluso era triste ver que escuchabas que los pastores que tenían una iglesia grande caían en pecado y lo condenaban al infierno.
Aquí quiero contar un pequeño testimonio mío. A veces yo me he sentido abolición de decir, estoy cansado de los cristianos que señalan. Yo no quiero ser así. Estaba hasta dispuesto a dejar de a un lado la iglesia porque era ya harto que ver tantos murmurando, criticando a Dios. Hasta que dije, un ladrón hizo el paraíso. Y es hermoso de ver cómo el Señor tuvo misericordia incluso en la cruz para decirle esas palabras tan bonitas. Porque vio el arrepentimiento de aquel hombre. En medio de esa cruz, incluso en el borde de su muerte, vio la gloria de Dios. Y eso que en toda su vida era un ladrón, un malhechor. Pero Dios tuvo misericordia de ese hombre y antes de morir, eres salvo. ¿Cuántas personas no han pasado así? ¿Cuántos no hemos escuchado así? Fueron los más malos en la vida. Incluso antes de morir, se arrepintieron y pidieron perdón a Dios por sus pecados. ¿Ustedes qué creen que Dios le dio el premio de estar en el paraíso? ¿O no? Yo diría que sí. Que Dios ve el corazón de las personas incluso hasta la muerte. Dios nos da esta oportunidad hasta el momento de morirnos, ¿sí? De arrepentirnos. Pero hay algo que vean, hay algo que detalla entre la vida y la muerte. Sabemos el destino de cuándo nacemos, ¿cierto? Sabemos cuándo nacemos, sabemos cuándo cumplimos años, pero no sabemos cuándo morimos. Muchas veces, quizás en nuestras cabezas ha pasado, ahorita soy joven, quiero divertirme, quiero salir con mis amigos, quiero variar, quiero estudiar, fiesta. Cuando esté viejo, se reciba al Señor. Es triste a veces que vemos jóvenes que mueren. Es triste ver que, digamos, cada uno de nosotros muere que tan joven. Entonces, hermanos, la invitación era que es con esto. Podemos llevar muchos años acá, pero ¿cómo estamos realmente ante el Señor? ¿Cómo me gustaría que se miraran ustedes? Si hicieran el experimento, lo hago yo a veces. Se miren al espejo del baño, de la sala, donde tengan el espejo. Se miren ahí conmigo. Reflexionen su vida. Cuando estén solos, ¿sí? Estén ahí sin nadie en el entorno. Miren cómo están sus días con el Señor. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces lo hacemos por deporte, pecar. Pero de tanto pecar seguimos latigando al Señor. De tanto pecar seguimos crucificando. Entonces, reflexionemos todas estas cosas, ¿sí? O sea, no se trata que si tenemos 10 pecados, voy a dejarlos mañana, no. O sea, en el camino, ir dejando todo lo que no es bueno para nosotros, lo que no es agradable para el Señor, ¿sí? Por eso ahí habla la palabra de que debemos someter a la carne y fortalecer al espíritu. Pero no nos dejemos derrotar, o sea, muchas veces estamos acá, ¿sí? Y somos seres humanos, obvio, no somos perfectos, ¿sí? Porque en la palabra de Dios dice, no hay justos ni habrá uno, ¿sí? Dios no quiere personas justas, perfectas, ¿sí? Quiere personas que sean contrictas y humilladas y que cada día vayan madurando, que estén ahí dispuestos a luchar, a pelear por Él, ¿sí? Sin importar qué pase lo que pase. Porque como lo decía, el camino del cristianismo no es fácil, ¿verdad? Si somos de las personas que juzgamos a los demás por no ser creyentes, esta mañana nos invito a que pidamos perdón ante eso. Que Dios cambie nuestra mentalidad, nuestro pensamiento de verdad las personas que no están aceptando. Hoy se celebra la resurrección del Señor.
como hasta de luto, pero yo estoy de negro porque me encanta el color negro, no es que esté de luto. Nos vestimos como de ese luto porque el Señor falleció y que ya murió en la cruz y que fue crucificado, golpeado, humillado. Y todos los años es lo mismo. Y me llega un punto que uno dice, venga, pero ¿por qué hacemos esto cada vez? ¿Sí? Ya eso pasó una sola vez. Hoy quise hablarles del tema solo por decirles que Dios aún tiene las puertas abiertas para seguir arrepintiéndose, para seguir adelante, para seguir ahí, entrar sin miedo, ¿sí? Ya les quiero contar una cosa en mi vida. Recién yo acepté al Señor, yo no creía en Dios, yo era ateo. Y veía que después, teniendo 17 años, yo veía a Dios como si fuera lo peor en mi vida. Porque pues pasaron circunstancias en mi vida, circunstancias en la familia, que no eran agradables. Porque, digamos, no crecí en un hogar que todo el mundo soñaba. Y siempre renegaba ante Dios. En mi adolescencia renegaba ante Dios de las cosas. Dios usa unas herramientas hasta valiosas para uno hacer que el encuentro a uno. Fue por medio de una niña que me gustaba en ese tiempo. Y era cristiana. Pero yo no era cristiano, yo no quería saber nada del Señor. Pero por ella iba a la iglesia y ver que por ella la iglesia hermanos, si ustedes quieren saber cuándo empecé a aceptar y caminar con el Señor, que no ha sido fácil, teniendo yo 17 años, me quería quitar la vida. Y cuando me quería quitar la vida, algo me puso tembloroso y me puso de rodillas a llorar. ¿Sabes qué hice en el momento? Dije, perdón Dios, ahora entiendo por qué estás acá en mi vida y te quiero aceptar. Hasta ahí bien, ¿eh? Hasta ahí le decía a mi padre que quería ir a la iglesia y ya me llevaron hacia el colegio y porque digo por ir a la iglesia. No, yo quiero ir a la iglesia y me levantaba temprano, toda la cuestión, para alistarme y ir a la iglesia. Obviamente, pues, con toda la murmuración en el barrio, donde crecí y toda la cuestión, pues decían, este muchacho que hace acá, que andaba en malos pasos. Sin embargo, eso me entristecía el corazón. Hasta tal punto de decir, quiero renunciar al Señor, no quiero otra vez más. Aquí me critican y toda la cuestión. Y una vez en madrugada pensando, decía, pero el Señor murió por todos nosotros. Sí, o sea, el Señor murió por mí, incluso después de que yo no lo quería, no lo amaba. Todavía, digamos así, palabras buenas. Y aquella madrugada me acuerdo tanto que yo al Señor, yo no quiero ser más rechazado ni juzgado, quiero ser una parte importante para su pueblo, para la iglesia. ¿Sí? O sea, a mí me da hasta miedo hablar. Yo quiero hablar, quiero contar las cosas que tú mencionas aquí en las escrituras, decía, en una oración. Bueno, pues luego ese día siguiente domingo a la iglesia, no me levanté temprano, que pues estaba trasnochado de tanto hablar con Dios. Y mi mamá me acuerdo que se fue, bueno, se fueron todos para la iglesia, y cuando algo me decía, ve a la iglesia y te disculpas, porque incluso había peleado esa vez con el pastor que la iglesia en la que iba, que le decía que no quería saber más de Dios, no quería saber más de la iglesia, porque miren cómo me señalan, miren cómo me gritan de lo que fui, miren lo que hacen, que yo no amaba a Dios y que yo tengo esa noción de amarlo y no quiero saber más de Dios. Y resulté hasta peleando con el pastor. La verdad es que esa charla con Dios que tuve esa madrugada, sentía como ese golpecito ahí, oiga, levántese, ayer discúlpese con
hable con el pastor. Yo era muy malo y para pedir perdón también era malo. No sé, tuve ese día las agallas de pararme en mi cama, alistarme. Me fui a la iglesia y llegué a lo último. Y me quedé sentado fuera de la iglesia. Y pensaba todavía, había una pelea entre la carne y mi espíritu. Decía, ¿será que voy entro, voy a encontrar a este lugar? O entro, decía el espíritu. No entré, pero salió el pastor. Y el pastor me dijo ese día, usted tiene el carácter de Pedro, que le gusta cortar orejas. Y está bien, Diego, que cortes las orejas, porque eres nuevo, eres apenas un muchacho que conoce la palabra del Señor. Pero el Señor, a través del tiempo, te va a enseñar a amar a las personas. Eso va a enseñar. Te van a enseñar a amar al que mejor, te van a enseñar a amar al que procura constantemente para Cristo. Y ven, sigas acá. Esas palabras me llenan de aliento, hermano. Y empecé a comprender, si el Señor me perdonó a mí, yo tengo que perdonar. Si el Señor murió por mí, yo tengo que matar a ese hombre que no perdonaba para poder amar. Ya que estoy después de 16 años, casi 17, entendiendo lo que es el amor de Dios ante las personas. Ya eso quiere explicar a Dios. Estamos haciendo con lo que Dios nos dio. ¿No lo estamos quedando para nosotros mismos? ¿O lo estamos compartiendo entre los demás? Yo les comparto este testimonio. Amén. Y lo quería compartir porque, digamos, no porque tengan, no sé, no tengan nada que ser, yo soy así, pero que conocen y todos, soy todo nosotros. Pero quiero compartir esto con ustedes, hermanos, porque alguna vez ustedes se sienten cansados, no olviden de dónde Dios los sacó. A mí Dios me sacó del lugar más oscuro que no puede imaginar. En los 17 años yo conocí a trabajaba como tapuero. Yo hablo a ustedes, hermanos, antes de denunciar, antes de murmurar, antes de juzgar a los demás porque no están en la iglesia, porque no están siguiendo al Señor como es. Que tengas un poquito en el camino de la vida y aprendan a amar. Porque Dios nos amó sin importar de cómo éramos. Mira, puede sonar muy fuerte aquí en el púlpito. Dios ama a las personas. Jesús ama a los ladrones. Jesús ama a los homosexuales. Lo que no ama es un pecado, hermanos, pero tiene misericordia por ellos. Y en una de esas charlas que tenía con mis compañeros, decía, porque el sol alumbra sobre todo el mundo. ¿Sí? Y así como el sol alumbra sobre todo el mundo, ¿qué quiere decir? Que el Señor murió por todos nosotros. Entonces, hermanos, los invito a que se pongan sobre sus pies y meditemos una cosa en el Señor de cómo estamos ante Él y cómo estamos mostrando al Señor ante la sociedad. Si alguien quiere matar su pecado, hágalo ahí desde su silla. Y díganle al Señor hoy con fuerzas, díganle, Señor, hoy yo quiero crucificar eso que no me quiere dejar seguir siendo un buen cristiano. Si odian a las personas, si odian a tu hermano, si tienes un problema con cualquier persona, vayan y crucifiquen el problema. O sea, el problema con ustedes mismos, no van a crucificar a la persona que odian. Crucifiquen ese odio, crucifiquen ese desamor, ese desprecio, ese rechazo. Mira, hermanos, antes de orar, hay un problema en las iglesias hoy en día y es eso, el rechazo, el menosprecio de las personas. Una vez leía el mensaje que hizo un
pastor en Estados Unidos de entrar como una biblioteca allá a la puerta de la iglesia. Se hizo la soya de biblioteca, una campaña grande, una iglesia como de 2.000 personas. Y se acercaba de la biblioteca y hola hermana, Dios le bendiga. ¿Sabe qué hacía? Lo menospreciaba. Por estar como estaba una biblioteca. Quizás maloliente, por no tener la ropa adecuada para entrar a una iglesia. Ya se pasa. Bueno, hubo el servicio de alabanza y todo. Cuando el pastor local dijo, ahora pasa el pastor a darnos el mensaje. Cuando pasó el pastor vestido de biblioteca allá al púlpito, todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Y este qué? Y él dijo, yo llegué así para hacer un experimento con ustedes, hermanos. De decirles, de saludarlos, extenderles la mano. Todos ustedes me rechazaron por estar en estas cosas. ¿Quieren que les diga algo? El Señor ama incluso a la persona más pordiosera de la sociedad, a la vida de ella. Y el experimento salió tan bonito, hermanos, porque ese menosprecio, ese rechazo ante las personas, lo crucificaron ese día en la iglesia. Entonces, hermanos, hay un problema hoy en día, siglo XXI, y nos estamos rechazando unos a nosotros. Yo siempre he dicho, el cuerpo de Cristo no puede ser desmembrado. No puede andar el brazo de Cristo a un lado, puede andar el hombro blanco a otro lado, la cabeza de Cristo al norte y los pies en el sur. No. Todos tenemos que estar unidos. Como amamos al Señor, también tenemos que amar a nuestro prójimo sin importar cómo sea. Es difícil, pero siempre métanse en la cabeza, hermanos, que el Señor no solo murió por nosotros, ¿sí? Pero también murió por las personas que ustedes menos piensan que puedan alcanzar la salvación. Hermanos, vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado. Porque nos has dado mucho corazón para abrir. Porque quizás sus palabras han sido fuertes en esta mañana, Señor. En el día de hoy entendemos el por qué resucitaste entre los muertos, Señor, y no solo resucitaste por alcanzar personas buenas, como se dice entre comillas, sino por también venir por personas pecadoras. Porque en tu palabra dice que no vienes por justos, sino por pecadores, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a entender por qué tu sangre se derramó en este lugar, Señor, en este mundo. Y cuál fue el objetivo para salvar, para esta humanidad, para esta sociedad, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque quizás están aquí hoy, Señor, para entender el mensaje, para que tú hablaras por medio de mi palabra, por medio de mi voz, Señor, a cada uno de ellos, Señor, tus familias. Te doy las gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si odiamos a un hermano acá en la iglesia, Señor. Te pedimos perdón si lo hemos rechazado, Señor. Te pedimos perdón si lo hemos menospreciado. Hemos menospreciado a otras personas porque no piensan como nosotros o no siguen al Señor como nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por odiar incluso nuestras autoridades, Señor. A veces por incluso ir en contra de ellas. Amado Dios, hoy no lo que queremos es demostrar nuestro amor, Dios. Y lo que queremos es salir de acá, de este lugar, Señor, a decir que algo pasó acá, Dios, que algo sobrenatural pasó en nuestros corazones. Hoy dejamos acá crucificado en este lugar, Señor, todas las cosas que no están con nosotros, no agradan a ti, Señor. Dejamos crucificado acá la falta de perdón, dejamos crucificada, Señor, la falta de piedad con nuestros hermanos, y en especial, Señor, ese rechazo, ese menosprecio, Señor, dejamos crucificado acá, Señor. Dejamos crucificado acá nuestras pasiones, dejamos crucificado, Señor, nuestras mentiras incluso, Señor, nuestro enojo, nuestra ira, nuestro chisme, Dios. Dejamos todo esto acá crucificado en el nombre de Dios. Señor,
Hoy ante ti estamos presentes, Dios, para entender cuánto nos amas. Como dice tu palabra, de cuánto amor dio por nosotros, que mandó a su Hijo de sacrificio, Señor. Es algo que queremos agradecer el día de hoy, Dios. Porque no cualquier persona hace eso, no cualquier Dios hace eso. Solo lo hiciste tú con el efecto de salvarnos a nosotros. Y hoy que tenemos las brechas abiertas, Señor, para entender tu mensaje, Señor, pedimos ante ti que si incluso se nos crucifique el miedo y de seguir hablando las buenas nuevas que tú nos has dejado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, Dios. Y Dios, te pedimos perdón incluso si tenemos alguna falta con algún familiar, con algún amigo fuera de acá, Dios. Si tenemos una falta con nuestro papá, si tenemos una falta con nuestra mamá, si tenemos una falta con nuestros hijos, si tenemos una falta con nuestra esposa o esposo, Señor, tenemos una falta con nuestro vecino, Señor, te pedimos, Dios, que nos dé fuerza, nos dé esa calle, Señor, para ir a perdonar a ese ser que le hemos hecho daño. Te pedimos, Señor, perdón incluso por muchas veces andar en la religiosidad. Esa falencia, Señor, queremos mejorar, Dios. Queremos dejarla por completo, Señor. A un lado la religiosidad, Señor, y para tener una relación contigo, Dios. Porque en tu palabra está, Señor, que mandaste a Jesús como un mediador para tener una relación y no una religión ante ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Siempre en victoria, nunca en derrota. Amén y amén.